La reunión entre Xi Jinping y Donald Trump y todo lo que hemos visto hasta ahora giró en torno a cómo China puede comprar productos agrícolas a Estados Unidos. Básicamente, se trata de la soja, donde Estados Unidos fue reemplazado por otros países, como Brasil, por ejemplo, en el caso de la soja. Y creo que uno de los temas más importantes fue el estrecho de Hormuz. Donald Trump quería que China hiciera algo al respecto. Pero no dijeron nada, no mencionaron nada sobre el sistema de peajes, ese nuevo mecanismo del estrecho de Hormuz. Dijeron que debía mantenerse abierto, la desmilitarización del estrecho, que en realidad significa que son los Estados Unidos quienes lo están militarizando. Sí. ¿Y cómo lo viste tú, Andrei? Porque diría yo, la forma en que está China hoy está muy influida por las dos guerras, la de Ucrania y la de Oriente Medio. Y eso ha colocado a China en una posición diferente para recibir a Donald Trump en Pekín. ¿Cómo entiendes tú lo que ha pasado? Mi comprensión se basa también en este hecho, que no es un rumor. Pero hay algo muy interesante, por así decirlo, una especie de intercambio, o si se quiere, de juego de solitario, en el sentido de que China estaba presionando a Irán para que llegara a algún tipo de acuerdo con Estados Unidos con el fin de abrir el estrecho de Hormuz, porque hasta un 25% de la energía pasa por China. China está en una posición precaria aquí, porque, a pesar de toda esa actitud desafiante, la realidad es que China necesita energía, y mucha. Una parte viene de Rusia, su gas, su petróleo y todo eso. Pero aún así, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo sustituyes básicamente una quinta parte de tu consumo energético? Y todo este debate sobre el carbón de China, hablé de ello ayer con Garland Nixon, y mencioné que China tiene carbón de muy buena calidad. El problema es que ya se ha acabado la etapa de extracción fácil. Hay que ir cada vez más profundo, y algunas minas están a más de 1 kilómetro de profundidad, o algo así. Es una profundidad tremenda y muy cara. Y las energías renovables, claro, como ya dije ayer, siempre aparece alguien diciendo, sí, China lidera en renovables. Bueno, ¿alguien ha mirado cuál es realmente la proporción de esas renovables? La hidroeléctrica se considera renovable, pero obviamente una parte enorme de esas renovables, la inmensa mayoría, es hidroeléctrica. Toda la solar, la eólica y todo lo demás, eso está destinado al consumo del público, que no entiende la física básica. Así que China está en una posición bastante delicada aquí. Y si es cierto, y tiendo a pensar que lo es, que China estaba presionando a Irán para algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y claro, sabemos que también están Israel y el Golfo, eso no es especialmente interesante. Digámoslo así, es una muy buena muestra de la posición real de China, en el sentido de que, obviamente, tienen que seguir sus propios intereses nacionales. Y es totalmente normal que quieran calmar las cosas. Pero no vas por ahí predicando, ya sabes, todo ese evangelio del buen tipo, como si fueras un hippie. No, así no funciona esto. Y por eso empezamos a ver ahora un cambio muy interesante en la retórica iraní, que se está volviendo cada vez más prorrusa. Who said that Russia is guarantor essentially for the things of Iran seldom says anything like this, So, and then you begin to see the tremendous activity on the activization of the Caspian Sea route between Russia, which existed before, obviously, but now it's evidently got the serious boost. So it's very complex dynamics. And again, make no mistake, I understand that for China, the most important... Aparte de la energía, es Taiwán. ¿Y sabes qué? Marco Rubio. Y sí, aquí está lo curioso. Estados Unidos reconoce oficialmente la soberanía sobre Taiwán. Recognizes that China's sovereignty over Taiwan. But it is one thing to officially do something. Pero una cosa es hacer algo de forma oficial, y otra muy distinta es lo que hace Occidente, de manera totalmente extraoficial, en la operación militar especial,
apoyar en la práctica su movimiento, digamos, irredentista, si se quiere, de los taiwaneses, y respaldar a todo tipo de partidos que ahora se oponen, ya sabes, a lo que fue en esencia el origen de esa especie de independencia de Taiwán. Así que aquí no se ha resuelto nada. Y Marco Rubio lo dejó muy claro hoy. Salió públicamente, puedes escucharlo, y dijo claramente, vale, nosotros conocemos su posición y ellos conocen la nuestra. Y ya está. No, y ese es el problema. Así que por muchos incentivos que se intenten ofrecer en términos económicos, que por supuesto son importantes, nadie dice que no, la realidad es que lo que pesa más es el interés nacional, el orgullo nacional o como se quiera llamar, y sobre todo la unidad cultural. ¿Qué es Taiwán? Gente china, eso es lo que son. Quiero decir, son chinos, ¿de acuerdo? Es una situación muy peculiar. Y es un problema de 3 cuerpos, sino de 5, por decirlo así. Y básicamente, nadie puede predecir ahora mismo lo que va a pasar. En general, se puede intuir más o menos la dirección general, pero China también se enfrenta a algunos desafíos, sobre todo si tenemos en cuenta que parte de la élite del Partido Comunista Chino, y en especial las élites del sur, de las provincias del sur, son muy pro-occidentales y bastante liberales. Quieren seguir, básicamente, la estela de Estados Unidos. Admiran a Occidente en su conjunto, a pesar de las señales evidentes de que lo que está ocurriendo dice lo contrario. Así que Xi tiene entre manos una situación muy compleja. Hubo claramente purgas y todo tipo de movimientos para limpiar, poner la casa en orden, por así decirlo. Pero, ¿hasta qué punto eso va a continuar cuando deje su cargo? Es sin duda un hombre muy poderoso, no hay duda de eso. Es difícil saberlo. Por mucha corrupción que eliminen, por muchas personas que aparten, algunas incluso encarceladas, sigue siendo un país enorme y muy poco cohesionado. And it is very non-cohesive, essentially. There are all kinds of things. Básicamente, ya sabes, hice todo tipo de cosas. No soy psicólogo, soy especialista, pero no leo chino, así que no puedo juzgar por mí mismo. Pero lo que he oído de verdaderos sinólogos, gente que vive allí o que ha vivido allí muchos años, hablan chino, hablan cantonés o cualquiera de esos dialectos, es que se trata de una sociedad muy poco cohesionada, con todo tipo de etnias y cosas de ese estilo. Y claro, es muy difícil mantener unido ese país, como hace Xi y el Partido Comunista Chino. ¿Cuánto tiempo seguirá este rumbo? Bueno, está claro que tiene algunas ventajas para la gente. Pero de nuevo, como sabes, sobre todo en países como este, la situación no siempre es lo que parece, ¿sabes? Así que dentro de poco, el señor Putin viajará a Pekín, y eso servirá un poco para ponerse al día sobre lo que está ocurriendo. Porque Irán ocupa ahora un lugar igualmente importante, bueno, no igual, pero sí muy importante, un segundo puesto muy cercano para Rusia. Porque evidentemente algo está pasando en sus relaciones. Y hay que entenderlo. Por ejemplo, se han visto sistemas manpads chinos que han sido capturados a las fuerzas ucranianas. China sigue suministrando a las fuerzas de Ucrania manpads y todo tipo de material de ese tipo. Y esto es como, bueno, ya sabes, sí, ahí hay preguntas, ¿no? Hay cuestiones que están sobre la mesa. Dijo que Donald Trump contó que China, que Xi le dijo, que no van a enviar armas a Irán. Pero al fin y al cabo no necesitan armas chinas, porque Irán está librando su propia guerra. Sí, y hay ciertos sistemas que han sido entregados desde China. Eso lo sabemos. Así que, sea lo que sea que se haya entregado, y de nuevo, no sabemos exactamente qué fue, sí sabemos lo que entregó Rusia. Eso, bueno, es bastante evidente, porque ni siquiera los iraníes lo ocultan. Tienen estos MiG-29 modernizados, que ahora están actualizados casi al nivel de los MiG-29 SMT. Llevan el nuevo radar Juke Beetle. Tienen capacidad para atacar objetivos a muy larga distancia. Hay helicópteros Mi-28 volando allí. Hay Su-35, así que se puede ver, se sabe que están ahí. Se sabe que esas cosas existen. Con China,
Lo que se sabe es que han estado volando aviones con algo, pero por lo visto, lo que sea que hayan negociado entre China e Irán, quieren mantenerlo en secreto. Between China and Iran there, they want to keep it under wraps. And the reason they call to want to keep this under wraps because Y la razón por la que quieren mantener esto en secreto es porque China sigue viendo a Estados Unidos no solo como un competidor, sino como algo más. Y no quiero que se me malinterprete, pero voy a usar este término. China todavía teme a Estados Unidos en el plano militar. Y lo sé. Bueno, no soy sinólogo, pero conozco bastante bien las Fuerzas Armadas chinas. Así que hay cosas que China tiene que tener en cuenta en este caso concreto. A pesar de algunos éxitos, avanzan claramente en muchos aspectos. Y sí, han logrado cosas, sin duda. Pero China es muy consciente de que, digámoslo así, no es tan fuerte como intenta aparentar militarmente frente a Estados Unidos. to portray itself military vis-a-vis United States. Pero si ese es el caso, necesitan aliados, necesitan socios que sean. Well, Russia is, yeah, it's obviously, and then do not forget. Rusia, sí, está claro. Y luego, no lo olvides, seguro que ya lo sabes, me quedé sorprendido cuando hace unos pocos años, muy pocos, 3, quizá 2,5, empezó a circular esta información. No, claro, en los medios tradicionales ya ni los leo, sino en medios de otros países, que son más o menos objetivos. Y me refiero a ese famoso acuerdo de inversión entre China e Irán, valorado en $400 mil millones, que es una cifra enorme, muy importante. Y de hecho, hubo resistencia por parte de los iraníes. Y la razón de esa resistencia fue que obviamente China dijo, vamos a entrar con este dinero. Resistance there because obviously China said we will come in with this money, and China is a rich country that has a lot of money. Y China es un país rico, con mucho dinero. Pero básicamente eso era lo que estaba pasando. Querían eliminar, en realidad, cualquier proyecto que estuvieran haciendo allí para reducir al máximo la participación iraní. Todo giraba en torno a ganar dinero y obtener beneficios para China, no tanto para Irán. Claro, Irán también se beneficiaría y todo eso. Y lo entiendo, y lo estuve leyendo incluso en la prensa rusa, y me refiero a prensa seria, no a cualquier medio. Hablo de materiales analíticos de Rusia, de fuentes que respeto y que sé que son fiables. Y ahí decían que los iraníes en realidad estaban empezando a resistirse, porque decían, bueno, vale, pero ¿y nosotros qué? You know what? Oh, it's fine, but what about us? Wow, what is our participation? And then was like, no. ¿Cuál es nuestra participación? Y entonces fue como, no, lo haremos por nuestra cuenta y será completamente nuestro. De eso se trata todo esto. Así que, en este caso, por eso, si escuchas con atención y sigues la prensa, las noticias y todo eso, verás que esta franja, esta ruta, esta nueva ruta de la seda de China, sigue ahí, pero no del todo. Por ponerte un ejemplo, las terminales finales de esta nueva ruta de la seda eran, obviamente, Europa, que en aquel momento se proyectaba como, ¿qué? Un continente solvente y próspero, una sociedad del primer mundo, con un nivel de gasto capaz de sostener ese tipo de capacidad excesiva de China. This type of the excessive manufacturing capability of China. Well, guess what? Europe is becoming poor. Bueno, ¿sabéis qué? Europa se está volviendo pobre. Así de simple. Es que resulta increíble. Y claro, China se queda con este problema tan serio, porque ahora tiene que girar hacia Eurasia, que está en desarrollo, y el continente euroasiático va a ser más próspero que Europa dentro de unas décadas. Pero eso fue una de las bases de la expansión económica china. Así que ahí lo tenéis. Y esta dinámica no vais a encontrar casi nada sobre ella. Bueno, salvo cuando se dedican a criticar a China. Les encanta criticar a China. Yo no. Pero tengo que decir que hay problemas, hay cuestiones. Y Vladimir Putin obviamente vuela a Pekín. And Vladimir Putin obviously flies to Beijing, not only to, because obviously we know that. No solo eso, porque está claro que sabemos que Trump quería que China facilitara algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos e Israel, ¿vale? Y también con los iraníes. Los iraníes ya han dicho que ni hablar. Y eso fue un golpe para China, porque China quería meterse como mediador. De ninguna manera. Y los iraníes han sido muy claros en eso. ¿Y qué puedo decir? Es un problema, con 525 actores. Hay que mantener todo eso en equilibrio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues es la situación. Y obviamente está también el tema de Taiwán y en esencia el fracaso con Irán.
And essentially failure with Iran obviously is not going to compromise on Irán obviamente no va a ceder en su control del estrecho de Hormuz. And I believe it was Y creo que fue Arakchi. No fue Arakchi. Fue uno de los generales, básicamente de la Guardia Revolucionaria. Dijo algo así como, vamos a ganar con el comercio en Hormuz más de lo que ganamos vendiendo petróleo. Ahí lo tienes. Y ese dinero se queda dentro de Irán. Ya ves. Y aquí está la cuestión. A los rusos no les importan las sanciones. Los rusos las han superado. No les importa. Dicen, no se puede hacer eso. Pues sí, se puede. China, en cambio, todavía tiene las sanciones. China still plays with the sanctions. Mm. Actually, China paid, Andrei. They were talking about the En realidad, China pagó, Andrei. Estaban hablando del sistema de peajes en el estrecho de Hormuz. Según fuentes iraníes, hemos sabido que varios barcos chinos pasaron por el estrecho de Hormuz antes de la reunión entre Donald Trump y Xi. Pagaron la tasa, pero la llamaron costes de mantenimiento ambiental y logístico. Le pusieron un nombre. They put a name on it. It's So basically the song. Iranians know their Los iraníes lo saben. Irán, sin duda, conoce bien la situación. Sabe cómo se está extendiendo todo. Irán está en medio, es un país clave allí. Y por eso, sí tenemos que tener presente, o al menos vigilar, todo el panorama, por así decirlo, la imagen completa. Porque no es algo tan blanco o negro. Hay muchísimos matices de gris, muchos colores distintos. Y de nuevo no lo olvidemos. Eso es lo que la gente no entiende. ¿Qué pasó con Corea del Norte? Rusia dijo, nos da igual vuestras sanciones, y siguió adelante, punto. Dijeron, no nos importa. Y lo mismo está ocurriendo ahora con Irán. No nos importa. Same is happening now with Iran. We don't care. You can impose sanctions. Russia has what? 26,000 sanctions. Puedes imponer sanciones. Rusia tiene, ¿qué? Unas 26,000 sanciones ahora. Así que a los rusos no les importa, ya sabes. Irán es el vecino, Irán es el aliado. Pues adelante, hagámoslo. Ni lo pienses. Irán, ¿qué quieres en cuanto a armas? Vale, ahí lo tienes, firmado. Y ya está. Da igual lo que diga Occidente en conjunto. China sigue cumpliendo, en gran parte, no en todo, pero sí en muchas cosas relacionadas con las sanciones. Y por eso hubo una negociación en la que China dijo, seguiremos comprando petróleo de allí. Pero de nuevo, eso no se negocia. Con Rusia no puedes simplemente venir y decir, nos da igual, búscate la vida. Just cannot come and say, we don't care, go screw yourself, No, China wants to settle it, they want to. No, China quiere resolverlo. Lo que no entienden es que en el momento en que empiezas a hablar de este asunto, como si buscaras aprobación, estás mostrando tu debilidad. Simplemente hazlo. No preguntes. Eres lo bastante grande, lo bastante poderoso como para decirle a Estados Unidos que se aguante. Pero China depende mucho de Occidente. Y quiero insistir en esto, sobre todo este idiota del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, que lo organizó en 2007 con el dinero de George Soros. Ya sabes lo que pasó. A China se le negaron los motores a reacción Pratt & Whitney para sus... China was denied Pratt & Whitney jet engines for its You're talking about ¿Estás hablando de Josep Borrell? No. the other Lazarus, whatever the name of something like that. Lazarus, o como se llame ese hombre, algo así. No, el tipo que realmente organizó el consejo. Es un tipo de campo, pero es globalista, y bueno, ya sabes lo que sea. Hace un par de días publicó un artículo, y lo cubrieron todos los grandes medios europeos. Dijo que también hay que dejar en tierra todos los aviones comerciales, más de 500 Airbus que opera China. Así que hay que entender lo que está pasando. China no tiene motores a reacción modernos para aviones comerciales. Por eso fueron a Rusia a pedir el PD-14. Pero esto es lo que la gente no quiere ver. No quieren hablar de ello. ¿Y qué pasó? Trump detuvo la entrega de los motores a reacción de Pratt & Whitney. ¿Y adivina qué? The Pratt & Whitney jet engines, and guess what? The new project of which is not really Chinese. It's essentially El nuevo proyecto, que en realidad no es chino, es básicamente un avión occidental, el Comac 919. ¿A que no lo adivinas? Está completamente en tierra. No se mueve. No pueden volver a equiparlo con motores chinos, que son mucho peores. Así que de repente todo ese proyecto se vino abajo. Y ahora tienes a esta gente, y él, ya verás, puedes buscar su nombre, y puedes encontrar ese artículo en The Guardian. Salió por todas partes en la prensa europea.
y escribió que Europa tiene que comportarse como China, que tenemos que dejar en tierra esos 500 aviones Airbus que vuelan en China. Eso sería un desastre en realidad. Lo hicieron con Rusia, pero Rusia tiene los suyos, así que a los rusos les fue bien. China no puede hacer eso. China cannot do that. I think China has seen what has happened with the case of Russia and Iran. Creo que China ha visto lo que ha pasado con los casos de Rusia e Irán. Ambos países querían negociar con Estados Unidos, pero da igual si el asunto es grande o pequeño, no van a renunciar a sus objetivos. Cuando miras a Taiwán, creo que Taiwán es muy importante para Estados Unidos ahora mismo, porque como has mencionado, tienen una especie de política oficial. Pero, de forma no oficial, lo que quieren es enviar más de 11.000 millones de dólares en armas. Y sí, están hablando de enviarlas a, efectivamente, Taiwán. Yep. What is that? I think ¿Qué es eso? Pues bien, esto es lo que Estados Unidos cree que puede hacer libremente. Y hay que entenderlo. Ese es el punto. Está claro que Estados Unidos necesita a China. No hay duda de eso. En el fondo, Estados Unidos y China siguen de alguna manera unidos, aunque China haya reducido drásticamente sus tenencias en bonos del Tesoro y las siga reduciendo. Evidentemente, Trump fue a China porque quiere que China financie a Estados Unidos, básicamente comprando esos bonos del Tesoro, que hoy en día son poco más que papeles sin valor. Y también está el tema de la agricultura, de la soja, como bien has dicho. Estados Unidos era el principal proveedor de soja. Así que hay un interés mutuo. Y entonces, ¿qué puedo decir? Estados Unidos cree que puede ofrecer algún tipo de privilegios y luego intercambiarlos por esos mismos privilegios, que por supuesto no valen absolutamente nada. Los rusos lo entendieron desde el principio. Le dijeron a Estados Unidos que se olvidara del tema. Pero China sí va a negociar. Negociará en el sentido de decir, bueno, busquemos algo, veamos cómo podemos beneficiarnos los dos de esto. Pero a Estados Unidos no le importa, porque la mentalidad allí es que somos tan grandes, tan increíbles y tan brillantes, que aunque nos estemos empobreciendo, seguimos creyendo que el mundo entero nos admira. Y eso, desde luego, ya no es así. Pero en China, como ya he dicho, existe una capa muy fuerte, muy poderosa, pro-occidental y liberal, por así decirlo. Y no se trata solo de burócratas del partido, o del ejército, o de los servicios de inteligencia, o lo que sea. También hay una parte muy amplia de la población que todavía, ya sabes, escucha. De hecho, China está tan fascinada con Europa que llegaron a construir un pequeño París. Probablemente no lo sepas, pero hay literalmente una ciudad que parece París, con una Torre Eiffel y todo ese tipo de cosas. Así es como ocurre. Así que todavía existe esa, digamos, actitud bastante peculiar de los chinos hacia lo que llaman el Occidente en su conjunto. Y de nuevo, en parte esto se debe a que veían a Europa como el principal consumidor de productos chinos. Y eso es básicamente lo que está ocurriendo. China está inundando, por así decirlo, el mercado europeo con muchas cosas. Y digámoslo así, coches bastante mediocres, por decirlo suavemente, pero son más baratos, claro. Así que también quieren aprovechar eso. Y está pasando algo más. Los alemanes están trasladando mucha producción a China, sobre todo en lo que tiene que ver con la industria del automóvil y cosas de ese tipo. Así que es de nuevo una relación compleja. No se trata de una o dos cosas. Hay muchos engranajes, por así decirlo, que están girando ahí. Y bueno, como ya he dicho, tenemos que esperar al comunicado de mañana creo que deberían presentar la declaración final al terminar la visita. Es una visita de Estado, así que tienen que comparecer juntos ante la prensa. Tienen que hacerlo, ya sabes. Pero los chinos suelen decir más o menos lo mismo, términos generales, frases hechas para cubrir el expediente. Y no creo que Trump sea capaz de arreglar nada, ni siquiera con China. Pero, de nuevo,
Como ya he dicho, los chinos, como tú bien señalabas, han visto lo que hace Estados Unidos con las sanciones. Y a diferencia de lo que pasa con Rusia o con Irán, China está un poco en el límite con todo eso. China is kind of on the edge with all that.